Bienvenidos a este podcast, a este programa que se llama Dos Teólogos y Medio. Mi nombre es Juan Diego Luna y antes de presentar a las personas que me están acompañando, quiero contarte un poquito la idea de este espacio, y es que nosotros podamos comprender, que podamos tomar la Biblia, ¿verdad? Y disfrutarla como la Biblia merece ser disfrutada y estudiarla como la Biblia merece ser estudiada, pero también comprender un poquito acerca de nosotros como cristianos, nuestro pensamiento como cristianos, cómo fue desarrollado. Entonces vamos a tener varios caminos en el cual podemos aprender juntos acerca de la palabra del Señor, acerca de nosotros y nuestra religión. Y pues el día de hoy tenemos acá a dos personas. Está Fernando Papa, que va a ser el host de este programa. Con Nando tuve la oportunidad de estudiar, la verdad es que la licenciatura en la universidad, que ambos fuimos graduados de administradores de empresas, pero también el año pasado pudimos estudiar en la Universidad de San Pablo de Guatemala una maestría en teología. Sí, yo te había dicho que no te ando persiguiendo, solamente es así como tocó la licenciatura, luego la maestría, y ahora estamos acá. Qué miedo, ¿verdad? Y en este año pudimos tener la oportunidad de conocer gente hermosa, gente a la cual admiramos mucho, muy sabia, y entonces aprovechamos a invitar con nosotros a Iván Monzón. Hola Iván, voy a presentarte un poquito. Claro. Iván es un máster en psicología social y está estudiando un doctorado en sociología de la religión. Yo estaba esperando que no se me olvidara, perdón. Por eso es que él es el que está invitado acá, ¿ya vieron? Porque necesitamos de su sabiduría. Gracias Iván por estar acá. Es un gusto. Entonces, Nando, ¿nos contás cómo va a estar hoy? Sí, buenísimo. Primero que nada, pues contento de estar en este espacio. Espero que todos ustedes se suscriban, que estén ahí pendientes del contenido que vamos a estar publicando. Y pues bueno, la idea del día de hoy es que podamos iniciar hablando acerca de los padres apostólicos. Para que lo sepan, si de pronto te interesa este tema, puedes ir a revisar el libro en el que nos vamos a estar basando, que es el libro de Justo González, y pues ahí se detalla muy bien cada etapa que ha vivido la iglesia del pensamiento cristiano. Y uno de los primeros capítulos, es el segundo, si no estoy mal, es acerca de los padres apostólicos. Estas personas que fueron de vital importancia para la historia de la iglesia, y te voy a explicar por qué. Porque fueron ellos, hagamos de cuenta, que la siguiente generación después de los discípulos de Jesús. De hecho, varios de ellos fueron discípulos de los apóstoles de Jesús, y eso pues históricamente significa que tuvieron mucha cercanía con Jesús, y de alguna manera pues es relevante saber cómo pensaban, qué se pensaba de Jesús, qué estaban haciendo, y eso nos puede explicar un poquito acerca de dónde venimos. Y como para iniciar un poquito y que todos nos empapemos con el tema, quisiera hacerles una pregunta a ambos, y es: ¿cuál creen ustedes que es uno de los valores más importantes que hay respecto a estudiar la historia y conocer un poquito acerca de dónde venimos? Si querés, podemos empezar con... No, que empiece Iván. Que empiece Iván, mejor. Empecemos con Iván. Sumarme y decir lo que dijo él, ya sabes cómo. Por dos a lo que dijo Iván. Bueno, la verdad es que yo estaba escuchándolos hablar, me estaba recordando algunos momentos que yo tuve con mi abuelo. Mi abuelo fue misionero en los años 30 aquí en Guatemala, de aquellos que tenían que ir a caballo en las montañas, ¿verdad? Donde no había todavía carreteras. ¿Cómo se llama? Él se llamaba Antonio Muñoz, pero recuerdo que él, pues a veces teníamos noches donde me tocaba cuidarlo, ¿verdad? Y nos poníamos a platicar y él me empezaba a contar historias de su niñez, de su adolescencia, de la obra en Guatemala, cómo al principio se dividieron las diferentes denominaciones, la misión en el país. Y para mí fue muy valioso porque, si lo puedo decir en una forma sencilla, eso me dio identidad. O sea, me hizo sentir que yo era parte de esa historia. Y yo creo que lo que podemos hacer acá entre nosotros también es eso: contarnos historias que nos ayuden a darnos cuenta quiénes somos realmente. Porque uno entra, pues ve la iglesia y el servicio, está todo muy, muy estructurado, todo el mundo sabe como más o menos cómo se desarrolla un tiempo de adoración al Señor. Hay libros, ¿verdad? Hay tecnología que nos expone la palabra, pero eso no fue así al principio. Y es muy interesante como regresar un poquito, ¿verdad? Y darnos cuenta de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces como iglesia, y eso quizás nos da una perspectiva también a dónde vamos, ¿no?
Sí, a mí me gustaría sumar eso y tal vez me voy un poquito más práctico. Actualmente, pues, trabajo en Casa de Dios, ¿verdad? Y mucho de mi trabajo está enfocado en jóvenes, entonces yo lo puedo ver un poquito más dinámico, más práctico, que la gente ahora solo se mete en YouTube y es fácil que tachen a cualquier iglesia o cualquier comunicador con ese pensamiento es erróneo o hereje, ¿verdad? Sobre todo con lo amarillista que son algunos medios y lo viral que se volvieron las redes sociales, llama la atención a algunos. Y cometemos el error de asumir que el título o el autor de ese contenido tiene 100% de la razón y no nos vamos a un camino en el cual podemos, lo voy a decir así, no sé si está bien dicho, pero un camino pensante y decir, de ahí es donde viene esa idea, ¿verdad? Y sobre todo nosotros, con el celo que tenemos de la palabra del Señor, queremos que las ideas que nosotros predicamos el día de hoy, pues provengan de la santa palabra, o sea, de la Biblia, ¿verdad? Entonces, conocer un poquito más eso. Les voy a ser honestos, y por mucho tiempo yo era en historia, en mi colegio, o sea, el peor estudiante, no me gustaba. Yo, ¿por qué otros números, siglos? ¿Por qué pasó esto? Y de alguna forma, y acá lo quiero reconocer, Iván, sus clases, también clases como el catedrático Edgar, increíble, hicieron que, wow, sí, es importante la historia para saber cómo pensamos hoy. Por ejemplo, si vas a tu iglesia y tal vez estás en un momento donde es la Santa Cena, o algunos le dicen la Eucaristía, ¿verdad? O la comunión, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué seguimos creyendo en eso? ¿De dónde empezó todo? Y pues para el contenido de hoy, pues tiene bastante relevancia los padres apostólicos. Seguramente. Y entrando un poquito más específicamente con respecto a los padres apostólicos, hay una realidad muy importante de ellos que quizá lo tuve que haber mencionado al inicio, y es que sabemos de ellos porque ellos dejaron escritos. Entonces, de alguna manera, pues todo lo que hablemos hoy es por libros que son de su autoría, que de hecho tú los puedes buscar en internet, cartas que ellos escribieron a las iglesias, tú los puedes buscar en internet e indagar un poquito desde tu propio lado. Y para empezar, vamos a empezar hablando acerca de Clemente Romano, este personaje bastante interesante que desde sus textos y desde sus cartas podemos ver que tuvo relación, o que tal vez no relación, pero que sí conoció a Pablo, al apóstol Pablo, y también al apóstol Pedro. De hecho, hay una frase muy importante que está en la carta de Clemente, que dice, justo voy a citarlo literal como dice: Pedro atravesó determinados padecimientos. Y yo quisiera iniciar ahí. Fíjate qué interesante que él empiece citando algo acerca de Pedro, porque ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice es que Pedro no negó a Jesús y que él fue firme hasta el final de sus días porque fue condenado a una decapitación. Y eso es bastante interesante porque conocemos el inicio de Pedro en los evangelios, también pues un poquito acerca de su ministerio por ahí, por Hechos y demás. Y aquí Clemente pues nos da esa parte también interesante de decirnos que Pedro permaneció en la fe hasta que él pues finalizaron sus días. Y no sé ustedes qué sensación se llevaron cuando leyeron un poquito acerca de Clemente y de su importancia histórica dentro de la historia del pensamiento cristiano y de la iglesia. Sí, yo creo que una de las cosas que a mí me impacta mucho de ese contexto, cuando Clemente Roma tiene ese papel como cuidador de la iglesia, como cuidador también de la parte ética, moral de la iglesia. Es que en ese tiempo, recordemos que ser cristianos no era estar en un grupo completamente segregado. O sea, cuando existe ese tiempo es primer siglo. Claro, estamos hablando del primer siglo. Uh-huh. Ni eran completamente aceptados por la comunidad judía porque tenían ese seguimiento, digamos, raro de ese maestro que hizo tantas cosas, que puso el dedo en la llaga, ¿verdad? Entonces, no eran tan bienvenidos, aunque eran a la mayor parte judíos, pero en ese tiempo pues eran todavía vistos como algo raro. Tampoco eran aceptados en Roma, ¿verdad? Porque tenían algunas prácticas muy distintas y eran de hecho acusados por los judíos de muchas cosas. De hecho, eso es parte de la historia. Entonces, una de las cosas que Clemente hizo fue trabajar, activar para proteger a su comunidad de fe. O sea, él no solamente recapituló algunas ideas del apóstol Pablo, incluso le volvió a escribir
a los corintos. ¿Usted recuerda de la epístola a los corintos? Unas barbaridades morales y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto se diera entre los cristianos? Y luego Clemente le vuelve a escribir casi que a la siguiente generación con casi los mismos regaños, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que él era una autoridad moral. Y también por primera vez Clemente lo que hace es que genera esta idea de pasar la batuta, ¿verdad? Si lo viéramos desde el punto de vista, del catolicismo, se diría de una sucesión, ¿verdad? Apostólica, pero básicamente lo que Clemente de Roma hace es que establece cadenas, ¿verdad? Y organiza cadenas para que se vaya protegiendo el cuidado de la iglesia y no vaya a quedar en manos de cualquier lobo de los que andaban en ese tiempo en la iglesia. Sí, buenísimo. Yo tengo una pregunta, quizá, Iván, antes de pasar, Paz, y sería, entonces ahí es en donde vemos el origen de por qué no necesariamente es una democracia, cuando estamos hablando acerca del tema del ministerio de Dios, porque es una sucesión apostólica. Yo justamente indagué un poquito más en eso y resulta que en la iglesia de Corinto las personas querían sustituir, estaban teniendo problemas con los líderes de la iglesia y entonces ellos querían ser quienes destituyeran a los líderes. Clemente se preocupa porque obviamente esto viene a traer una división y nosotros sabemos que lo que es división pues no viene de Dios. Y en ese momento, pues, Clemente desarrolla este primer escrito respecto a la sucesión apostólica, que es, creería yo, algo que todavía está el día de hoy, o que es predominante. Realmente desconozco cómo funcionan muchas denominaciones, pero es importante porque es el primer documento escrito respecto a esta doctrina de la sucesión apostólica, que quiere decir que el apóstol es quien, por así decirlo, establece las autoridades y no la congregación. Es decir, no funciona como en los países, que en Chile votan por el presidente de Chile. Es decir, no funciona así, sino es una cadena que viene de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a los discípulos, que vendrían a ser los padres, y de ahí pues se va el resto de la línea de autoridad, sería. Y la pregunta es, ¿qué motivaba a esta actitud de establecer estas líneas? Porque al final de cuentas no es yo tengo el derecho de, ¿verdad? Sino la idea es, aquí necesitamos tener un sistema que garantice la protección de la iglesia, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, cuando habla de los líderes, lo que dice es que deben gobernar su casa, porque si no gobiernan su casa, ¿cómo cuidarán a la iglesia? Entonces vemos esa diferencia del juego de palabras de cuidar y gobernar. Entonces hay una idea ahí bien interesante que nos deja Clemente de esa actitud de cuidado y de protección ante los riesgos que había, ¿no? Interesante. Sí. Yo quiero resaltar dos cosas de Clemente y me gustaría hacerle varias preguntas de eso de sucesión. Pero la primera es que en su carta repite, como usted dijo, estas instrucciones morales a la congregación. Entonces ahí te das cuenta que desde el nacimiento de la iglesia nosotros, ¿cómo? Iglesia, tenemos esta responsabilidad moral, ¿verdad? Este moralismo. De cierta forma, como lo veo yo, somos aquellos que resguardamos. Estos cristianos, me imagino, si podemos regresar al siglo I, al siglo II, estos cristianos, la forma en que se tratan los unos a los otros es distinto, o la forma en que Pablo está reprendiendo a la iglesia de Corinto y Clemente vuelve a reprender a la iglesia de Corinto, es el trato entre ustedes. Entonces podemos ver, no sé si acá inicia algo muy fuerte como filosófico en la iglesia o como moral en la iglesia o va a venir más adelante, ¿verdad? Sí. Pero podemos ver que como iglesia, tú y yo, nuestro pensamiento sí, o sea, es el prójimo, pues. O sea, la instrucción de Jesús hacia nosotros es tratar al prójimo. Hay un estándar moral hacia nosotros desde el inicio de la iglesia, ¿verdad? Y la otra es, ¿cree que las iglesias del día de hoy hacen sucesión de esa forma? ¿O cuál es la sucesión más común ahora en iglesias? Porque cuando usted dice proteger a la iglesia, me imagino que es proteger el futuro, no del contexto violento que estaban viviendo, sino proteger el futuro como continuidad de la iglesia. Yo creo que son las dos cosas. Una es evitar que mataran a la gente, ¿verdad? Porque literalmente proteger significa cómo hacemos para que no nos maten, ¿verdad? Que no nos manden al circo, que no nos linchen, ¿verdad? Para decirlo en términos
más locales. Al final de cuentas, la idea es que sí había una protección ahí, pero también la idea es protección del legado que Cristo dejaba, ¿verdad? Ahora, ahí hay una trampa también, ¿verdad? Y es que en este periodo de la historia se empezaron a establecer normativas para la iglesia, ¿verdad? ¿Ya? Obviamente las normativas A los diáconos, a los diáconos, a los obispos, a la congregación, para saber quién era parte y quién no era parte de la comunidad, cómo manejar ciertos temas de quién se salía del huacal, ¿verdad? Ajá. Pero el asunto es que esta normativa también corre el riesgo de convertirse en determinado tipo de rigidez, ¿verdad? En cierta manera. ¿Legalismo? De legalismo. No. Y entonces no faltaba quien fuera más conservador que el apóstol, ¿verdad? o que el padre apostólico, Sí, ¿verdad? Entonces ahí pasa también eso interesante. Cuando la iglesia empieza a poner normas para protegerse de las diferentes desviaciones doctrinales o de las prácticas no aceptadas, también existe el riesgo de que se convierta en una iglesia metálica, legalista, y que sea más importante el cuidado del sistema que el cuidado de la persona. Entonces, ahí también hay una trampa que si la vemos críticamente, sí. ¿verdad? Sí, y suenan a cosas contemporáneas, es decir, es un riesgo que se corre hoy en día también, no es algo exclusivo de esa época en la iglesia primitiva, sino es algo que puede suceder hoy también. Y voy a pasar con la siguiente persona por tema de tiempo, no quiero que nos quedemos sin hablar de todos, y nos vamos a ir a hablar un poquito acerca de Ignacio de Antioquía, otro personaje bastante interesante dentro de los padres apostólicos. Algo bastante curioso de él, es condenado a muerte, ¿sí? A ser devorado por fieras en Roma, y cuando iba de camino hacia Roma, pues él decide escribir siete cartas, 7 epístolas. Es decir, quizá tú decís, pero ¿cómo le da tiempo de escribir si va de camino? Porque en tiempos de hoy todo es más instantáneo, pero en ese entonces tomó 2 meses movilizarse desde donde él estaba hacia Roma. Y en ese tiempo de 2 meses escribió estas 7 epístolas. De hecho, una es escrita hacia Policarpo, otro discípulo de Juan, y 6 eran escritas hacia las iglesias. Y curioso que lo mencione, Iván, que lo mencionas, perdón, y es acerca de estas desviaciones o de este tipo de corrientes de afuera que podían entrar en la iglesia y desviar de la fe, de la esencia que Cristo había dejado. Y aquí es en donde encontramos la primera herejía, y es acerca del docetismo, esta famosa corriente de pensamiento que en ese entonces lo que postulaba era que Jesús era Dios, pero era una especie de espíritu que si bien estuvo en la tierra, quizás estuvo de una forma muy metafísica, no de una forma corporal, no estuvo, digamos que literalmente como un ser humano, sino más como un ente divino, no hecho carne y no cuerpo aquí, lo cual sabemos nosotros que es una parte bastante importante de nuestra fe. Y pues Ignacio se opone a esto. Y no sé, platiquemos un poquito acerca de cómo él fue respondiendo a esta herejía. Si querés explico docetismo como lo entiendo y tal vez Iván me ayuda a corregir ahí. Creo yo que empieza lo que viene de la carne es malo y lo que viene del espíritu es bueno. Me imagino que por corrientes... Platón. Por Platón. Platón. ¿Helenísticas es? Sí, no. sí, de griegas. Entonces, ellos miraban así, si es carne es malo todo, y si es espíritu es bueno. Entonces, afirmar que Jesús venía de la carne es como una contradicción a Dios mismo, a la bondad de Dios. Entonces, no queremos afirmar que Jesús fue hecho de carne, porque estaríamos humanizándolo, ¿verdad? Y estaríamos diciendo que sí tuvo tal vez un lado oscuro, sí tiene una parte corrupta, no sé si es la palabra correcta. Entonces negaban eso, ¿verdad? Entonces negaban que Jesús vino en carnes, sino que fue un espíritu. Y es ahí donde Ignacio reprende este pensamiento. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí. ¿Lo dije bien, más o menos? Sí. Yo creo que aquí el tema es esta gran pregunta, ¿verdad? Porque al final, recordemos que a los primeros cristianos que eran judíos, que vivían en la diáspora, que no vivían en Jerusalén, los judíos le llamaban los griegos, no porque fueran griegos en su totalidad, pero era porque estaban, digamos, influidos por el pensamiento griego, ¿verdad? Por la cultura griega. Y entonces una de las cosas que aparece ahí es justamente el idealismo de Platón, ¿verdad? Que planteaba precisamente que la naturaleza del espíritu
era muchísimo más superior a la naturaleza de la materia, porque la materia era derivada de la conciencia de Dios, que era espíritu. O digámoslo así, para decirlo en palabras cristianamente comprensibles, ¿verdad? Pero de alguna manera podríamos decir que eso llega a una deducción. Entonces, si entonces Dios es espíritu y el espíritu genera la materia, entonces todo lo material es... y hay pecado, entonces el pecado no está en el espíritu, sino está en la materia, está en el cuerpo. De manera que todo lo corporal era visto como indeseable, un mal necesario, incluso como decían, ¿verdad? El cuerpo era como una cárcel del espíritu, donde el espíritu estaba atrapado. Entonces, no era concebible que Cristo se hubiera encarnado, ¿verdad? Ahora, para mí el mensaje es muy interesante. Cristo se encarna y al encarnarse nos da una lección, y es que su creación es buena, ¿verdad? O sea, regresando a Génesis, sí. ¿Verdad? Su creación es buena. Y tanto es así que él mismo la toma, ¿verdad? Como parte de su naturaleza humana. Y entonces eso nos lleva, ahí por primera vez empieza a elaborar esta idea de cristología, ¿verdad? De la teología sobre Cristo. Y también es interesante que Ignacio de Antioquía también, él por primera vez utiliza el término católico para referirse a la Iglesia Universal, ¿verdad? Eso es muy interesante porque, digamos, primero generaliza que los cristianos pueden estar en diferentes lados, de diferentes contextos, culturas, formas, tamaños, pero son parte, Cristo los toma como parte de una misma iglesia, pero... Iván, ¿te puedo interrumpir? ¿Sí? Disculpa, solo para regresar con el tema de los docetistas. ¿Podríamos decir que a partir de ese pensamiento que ellos tienen respecto a la materia y cómo el cuerpo es esta cárcel del espíritu, de ahí es de donde vienen estas creencias o estas prácticas y rituales religiosos de maltrato al cuerpo? No sé si ellos lo tenían. Creo que en el futuro el gnosticismo todavía las terminó de consolidar, pero esto de decir, no, es que voy a maltratar el cuerpo para castigarlo. Claro. Entonces, con una visión esperanzadora de que el maltrato al cuerpo significa una purificación del espíritu. Sí, y voy a decir algo que a lo mejor va a desconcertar a algunos que nos están viendo, escuchando, pero... Dele. También nosotros como cristianos tendemos a sentirnos mal por sentir necesidades que Dios puso en nosotros. Entonces, al final de cuentas, el pecado no está en la necesidad en sí mismo, es la estrategia de cómo la satisfacemos, ¿verdad? Entonces, pero la necesidad en sí misma fue creada por Dios, ¿verdad? El hambre, el sueño, el deseo sexual, o sea, todo lo que Dios hizo, diseñó, era bueno, era parte de nuestra naturaleza, pero expliquémosle eso a un filósofo en ese tiempo, ¿verdad? Algo duro. Y entonces, yo creo que... porque lo que estás diciendo es Jesús, o sea, Jesús vino a redimir y a rescatar. Si alguien tachaba como un deseo sexual, eso es impuro. No, Jesús viene a redimir también la intención en sexualidad. Incluso el hambre. El hambre. La sed. Sí, buenísimo. Y yo agregar algo más ahí que creo que es importante, y me corregí si estoy mal, y es que si yo pienso que el cuerpo es la cárcel del espíritu y Jesús, por ende, no estuvo de forma material aquí en la tierra, entonces automáticamente creo que están eliminando la doctrina de la resurrección. Claro. Porque ese era el verdadero, ese era uno de los problemas. Claro. Entonces consideran que fundamento de la fe en el primer siglo. Que la resurrección es por la que todos estamos el día de hoy aquí, es decir, el poder de la resurrección de Cristo. Y eso era algo contra lo que Ignacio también pues recalcaba. Y esto es algo muy importante de todos los padres apostólicos. Y más adelante Atenágoras retoma el tema de la resurrección, ya dándole forma, pero esa es básicamente la misma idea. Y bueno, no creo que lo esté viendo, pero Santiago Alarcón de Rincón Apologético, yo lo sigo mucho, y él dice algo, él dice que es importante leer a los padres apostólicos porque todos creían en Cristo, en su vida acá, su ministerio y en la resurrección. Y eso quiere decir que no fue una leyenda tardía que alguien años después de Jesús se inventó, sino que esos 60 años después de que Jesús estuvo en la tierra. Y lo defendían con su vida. O sea, estaban dispuestos a morir por defender esta idea. Sí, sí, creo yo que en el libro de evidencia que demanda un veredicto que comprueba la veracidad, pues que comprueba o debate algunos argumentos en contra de la Biblia, este testimonio de los primeros padres es como, no, ellos dan testimonio de la resurrección, ¿verdad? Dando su vida como lo que hicieron. Ahora, quiero regresar al docetismo porque al día de hoy, en el labor pastoral, sí puedo ver que hay veces que batallo con ese pensamiento. Por ejemplo,
Y me voy a extender un poquito acá, a ver cómo nos va con el tiempo. Por ejemplo, hay gente que cuando tú le decís, bueno, necesitas creer, ¿verdad? Llamemos creer algo metafísico, necesitas orar, necesitas consagrarte para hacer algo en tu vida, pero también necesitas esto que se llama trabajo duro, ¿verdad? O sea, no solo con orar va a venir algo, necesitas trabajar duro, y hay gente que niega, no, es que si yo trabajo duro estoy negando la fe, como que si no pudieran vivir. No sé si puedo ilustrar lo que quiero compartir, como que si no pudieran convivir a esta parte física y a esta parte espiritual en nuestra fe, porque si yo trabajo duro todos los días para que Dios provea, entonces ¿qué? ¿Estoy negando la fe? No estoy negando la fe, porque sigo creyendo que Dios provee. No sé si me estoy explicando, pero no, es como que si yo orara todos los días que venga su reino acá, pero no saliera a compartir el evangelio, es como hay algo erróneo ahí. Entonces sí lo puedo ver al día de hoy, que todavía tenemos esa especie de residuos de un pensamiento que separa los dos. Y creo yo que debemos de integrar las dos en nuestra fe. Incluso cuando hacemos el discipulado, le preguntamos a la gente, ¿y cómo estás en tu trabajo? ¿Y cómo estás en tu familia? ¿Y cómo estás en lo espiritual? ¿Verdad? Y uno separamos. dice, pero si lo espiritual es todo, ¿verdad? O sea, lo que el Señor enseña sí, total, es que todo es espiritual. Entonces, nosotros mismos tendemos a separar, y esa línea de ir separando en casillas se fundó y sigue adelante. O sea, Descartes, ¿verdad? San Agustín, o sea, sigue adelante a lo largo de la historia hasta hoy. Entonces, mucho de lo que nosotros decimos y pensamos está pensado ya por estos padres apostólicos que en algún momento lo escribieron, ¿no? Lo enfrentaron desde entonces, y aún así pues puede ser que queden residuos de eso. Y bueno, vamos a ir con el siguiente, que me interesaría que platicáramos un poquito también, y en esta ocasión es de el pastor Hermas, el libro del pastor de Hermas, que era un profeta y un predicador de la iglesia romana. Y lo curioso de él es que, bueno, lo curioso de en ese entonces, yo no sabía leer, me enteré de esto, y era que los profetas tenían bastante relevancia ministerial dentro del contexto eclesiástico, y Hermas era una persona que pues al ver un poquito cómo se salían de control a veces los dones carismáticos y los dones del Espíritu Santo, él, bueno, seguramente no funcionando como Espíritu Santo, sino dones desbalanceados o funcionando de una forma desordenada, llamémosle así, él viene a poner un poquito más estricta la situación, viene a hacer un poquito más normativo, a estipular cierto tipo de lineamientos a la iglesia, de protocolos, que los que leen esto y los historiadores dicen, esto ya es legalismo, ¿verdad? Pero a la vez hay quienes dirán, no, eso no es legalismo, esto es orden. Sí. Entonces, ¿cómo balancear esto en general respecto a lo que nos dice Hermas? Él dice que tuvo 12 mandamientos que pues eran claros, y los mencionaba dentro de los padres apostólicos. Y lo interesante de él es que también él logra tomar recurso de lo que hoy llamamos escatología, que es todo lo que es el futuro, hacia dónde va la iglesia, qué va a pasar con la sociedad, los últimos días, la venida del Señor, y lo toma y lo vuelve a empaquetar. Y entonces lo utiliza como un recurso para llamar la atención a la iglesia. Pero es interesante que no es, les llamo la atención porque eso está mal y lo digo yo, ¿verdad? O porque se quebranta esta norma. Les llamo la atención porque Cristo está por venir y esto va a pasar. Y ustedes van a estar en esta situación, ¿verdad? Y retoma la parábola de las vírgenes y empieza a utilizar todos esos recursos. Quizás es uno de los primeros escatólogos, podríamos decir, de la historia. Por supuesto que también hay quienes le critican precisamente por su rigidez en algunos aspectos sobre el milenio, ¿verdad? Pero al final creo que hace una contribución muy interesante al pensamiento de la iglesia sobre el futuro. Sí. Y creo entender por qué viene este pensamiento, y es, resalta esta necesidad de la iglesia en el primer siglo, y es cómo tratamos el pecado post-bautizo, ¿verdad? Sí, es parte clave. Entonces, ya te bautizaste, creemos que una vez sumergido en el agua y levantado del agua, sos parte de la muerte y de la resurrección en Cristo, sos una nueva criatura. Entonces, esta nueva criatura que dejó su vida pecaminosa atrás, vuelve a pecar. Bueno,
¿cómo abordo este tema de volver a pecar? ¿Será necesario un segundo bautizo? No creo que sea segundo bautizo, sino que sí tiene que haber cierta reprensión, no sé si sería la palabra. El problema es que fácil se puede convertir en penitencias. En verdad Claro. que... Cuando ya es un sistema, Sí. ¿verdad? Claro. Ajá, entonces una vez alguien me preguntó, se acercó y me dijo, Juan Diego, ¿cómo en casa de Dios tratan los pecados bautismales? Y yo, su mecha, o sea, no sé cuál sería la primera respuesta. Es con bastante gracia y bastante pues, restauración, pero no le había dado tanto problema Al factor postbautismal. Ajá. Sí. Entonces, creo yo que es una contribución bastante importante en la iglesia. Sí, y de hecho Hermas es quien introduce, ahora que mencionaste esa palabra, me lo recordaste, él es quien introduce, o él es el fundamento para todo el sistema después de penitencias que se da dentro de la iglesia católica. Claro. Y bueno, en ese entonces de la iglesia cristiana, pero que más adelante adopta únicamente la iglesia católica, el sistema de penitencias, que es aquel que propone acciones o ciertas obras que de alguna manera tienen la intención de purificarte o de compensar ese error que cometiste. Y eso es algo, pues obviamente, bastante que entra en conflicto con lo que nosotros creemos, la gracia de Cristo, el perdón de los pecados y cómo la obra que había que hacer Jesús ya la hizo. Pero Él la introduce como este método para que las personas se purificaran respecto a los pecados que habían cometido. Sí. Y no sé si vas a decir algo más de Hermas o todavía da tiempo de que hablemos de Policarpo. Creo que podemos conectar ambas porque Policarpo es un personaje muy relevante. Sí, claro, para la historia de la iglesia por su trabajo, pero sí por su capacidad de retomar los preceptos establecidos, planteados por el apóstol Juan. Y Policarpo, discípulo de Juan. Policarpo era discípulo de Juan y amigo, sí. Y entonces, el asunto es que él viene y logra retomar la teología juaniana, podríamos decir, ¿verdad? Porque al final de cuentas recordemos que Juan está definido como un teólogo, o sea, su profesión era ser teólogo, ¿verdad? Y entonces él viene y le da toda una, ¿cómo les diría yo? Una traducción de la teología que tenía un trasfondo profundamente judío del apóstol Juan, quien era un judío de corazón, ¿verdad? Que cree en Cristo como el Mesías judío, ¿verdad? Y luego viene y hace toda la reflexión y Policarpo lo que hace es que traduce la teología juaniana al contexto griego y al contexto del Imperio Romano en ese tiempo, especialmente en ese contexto histórico donde no se entendía a los judíos, a los cristianos que tenían esa ascendencia judía. Entonces, Policarpo tiene esa capacidad y también era una autoridad moral muy importante, ¿verdad? Él pudo dirimir algunos de las tensiones, dilemas, incluso anticiparse a corrientes filosóficas que surgieron después. Entonces ya cuando surgieron nuevas corrientes filosóficas que atacaron la iglesia, Policarpo ya había establecido ciertos candados, por decirlo así. Parece que estamos hablando del Congreso, ¿verdad? Pero había establecido ciertos candados que impidieron que eso ocurriera en el futuro, ¿verdad? Había cubierto algunos puntos importantes. Muy bien, por mí me quedo satisfecho que logramos cubrir por lo menos 4 padres apostólicos bastante importantes. Y nada más quisiera dejar el tiempo para conclusiones finales, con qué se quedan, algo que le quisieran aportar ya como cierre de este episodio. Quiero amarrar a Policarpo con algo que me está quedando ahorita bastante fuerte en el corazón, y es, él tuvo esta devoción o dedicación de tomar la teología de Juan y hacerla, no sé si la palabra es digerible o un poquito más visible, masticable, más real a los griegos, y es... Nosotros no podemos estar ajenos a nuestra sociedad. Si sos guatemalteco o ya sea que querás conectar. Voy a cumplir 32 años, ¿verdad? Y entonces mi reto siempre está cómo conecto a alguien de 16. Ya le duplico. Ya le duplico la edad a alguien de 16. Sí. No me quería ir por ahí, pero...
Y es la forma en que ellos ven el mundo es diferente a la forma en que yo vi el mundo. Y entonces, ¿yo cómo puedo agarrar este conocimiento de Dios, gracia, Jesús que vino, se encarnó y tomó nuestro lugar en la cruz, pero resucitó y nuestra fe está fundamentada en eso? ¿Cómo lo puedo tomar a una generación que está creciendo en TikTok, ¿ya? Que la forma de ver el mundo, tal vez mover por otro lado, pero hace poco un filósofo actual publicó que el 30% de los cristianos no ven ningún problema con la bandera de LGBT, ¿verdad? O sea, es como, es lo que cree mi cuate, lo sigo amando y lo sigo creyendo, pero no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Entonces si yo tomo el moralismo de los padres apostólicos, si puedo de cierta forma reprender alguna actitud con bastante amor, dando a conocer a Cristo lleno de gracia, entonces, ¿cómo puedo tomar todo eso y hacerlo digerible a mi sociedad, a mi cultura, al pensamiento del día de hoy? Entonces ese es el reto que está bastante en mi corazón ahorita. Yo diría que lo que los padres apostólicos hicieron fue algo muy parecido a lo que hizo Moisés al escribir Deuteronomio. O sea, ustedes recuerdan, Deuteronomio era un testamento, un resumen de la ley y de lo que había ocurrido con el pueblo de Israel a la nueva generación que iba a tomar posesión de la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, ahí hubo un proceso profundamente didáctico que yo lo resumo en un acto de amor, porque al final de cuentas, sí. Cuando tú le transmitís a una nueva generación de dónde viene su historia, quiénes son, es un acto de amor, porque le estás dando un sentido, un propósito de vida que le va a dar alas, ¿verdad? A seguir adelante, a no tener miedo, a ponerse la playera, ¿verdad? De cristiano y saber qué significa esa playera y cuánta gente murió por esa playera, ¿verdad? Total. Entonces, al final de cuentas, lo que yo porto, ¿verdad? La bandera que yo levanto es una bandera que ha costado siglos de diálogo, de lucha, de conflicto. No hablamos de los conflictos, pero hubo muchos conflictos entre los mismos padres apostólicos también, entre la iglesia, entre grupos, pero al final de cuentas lo que surgía era pues concilios, o bueno, después surgieron guerras también, pero sí podemos decir que hay toda una historia, ¿verdad? Hay toda una historia, y cuando nosotros decimos yo soy cristiano, ¿verdad? No significa yo vengo a la iglesia, significa yo porto ese ADN, ¿verdad? Que se construyó con siglos de historia. Buenísimo. Antes de despedir, yo me quedo con dos cosas. La primera es, no estamos igualando para nada los escritos y los textos de los padres apostólicos al nivel de la Biblia. No lo estamos haciendo. Ajá. No. Es decir, es literatura importante que te puede servir si te interesa más y lo querés aprender. Eso sería lo primero. Y lo segundo es, me encanta cómo contemporáneos, más o menos del mismo linaje Jesús, por así decirlo, el mismo linaje ministerial, pues hay quienes se van más por el lado de las obras, las penitencias, el legalismo un poco, y como Ignacio, por ejemplo, es alguien que cree en la gracia, en lo que ya hizo Jesús, y como nosotros quizá podemos tener ambos lados. No estoy diciendo que uno sea muchísimo menos que el otro, pero sí creemos en el trabajo que ya hizo Jesús, y con eso me quisiera despedir, con recordarnos la gracia y lo que Él ya ha hecho. Ha hecho por nosotros y como los padres apostólicos nos lo recalcan. Ha sido un gusto estar con ustedes. Qué buen episodio nos echamos aquí los padres apostólicos. No se pierdan el siguiente. Vamos a estar hablando acerca de los apologistas griegos, que es esta tercera generación después de Jesús. Bastante importante también. Nos vemos a la próxima.